Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bueno, primero de todo quería agradecer a todos los hermanos que han estado orando por la situación que hemos estado atravesando también esta semana. Bueno, Dios y el Señor se decidió llevar a mi mamá, así que nosotros estamos gozosos en eso, porque el gozo implica no necesariamente alegría, como charlábamos anoche, sino ver más allá de ver la alegría más allá, ¿no? Ver el final de todo esto, que lo vemos a través de la palabra. Así que bueno, gracias por eso, gracias por apoyarnos en oración, porque realmente, si, como me han preguntado algunos esta semana, ¿cómo estás? Y el día a día, ¿no? ¿Cómo estás? Y yo digo que estamos bien, estamos fortalecidos, los hermanos estamos fortalecidos, nos hemos juntado, posterior al sepelio y después en otro momento también, y la verdad que hemos compartido con nuestro pequeño grupo que hacemos de WhatsApp, que hacemos un poco también allí, vivimos el duelo, pero también vivimos la fortaleza de esto de alentarnos, ¿no? Porque, bueno, en 4 meses y medio se nos fueron nuestros padres, o sea que no es fácil, ¿eh? Pero bueno, estamos acá y esto sigue, y bueno, gracias por las oraciones, porque eso nos hace sentir, por más que a veces uno piensa, ¿no? Y por ahí vienen estos pensamientos lógicos de extrañar y todo, pero Dios fortalece. Y eso es bueno, porque hay esperanza, ¿no? Porque eso es lo que nos alienta. Pues si no hubiera esperanza, decíamos el otro día justamente, ¿qué hubiese sido, no? Si no hubiera esperanza en nosotros, entramos en la desesperación. E inclusive entraríamos en la protesta, ¿no? Del por qué. Y no queremos atrevernos a decir un por qué. Queremos decir, Señor, ¿qué querés por lo que pasamos? ¿Qué querés para nosotros? Es distinto, es distinto. O sea, el para qué de Dios, no el por qué nuestro, que muchas veces es tan demandante y es acusador, porque los por qué son acusadores, ¿no? Cuando nosotros decimos ¿por qué? Porque estamos esperando y demandando una respuesta y la queremos ya la respuesta, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué a mí? ¿Por qué no a mí? También tendría que ser, ¿no? ¿Por qué no a mí? Bueno, pero así que se los quería transmitir, y sin duda también mis hermanos también, bueno, en sus iglesias han estado orando todo este tiempo y en distintos lugares de gente que nos conoce, así que nos sentimos apoyados por eso y fortalecidos en esto. Así que gracias a todos, en serio, porque de una y otra manera estuvieron presentes, y sabemos que era un día de la semana también, difícil para poder ir algunos. Así que les entendemos y obviamente, por favor, sé que han estado y nos han tenido presentes, y eso está bueno. Estaba pensando que vamos a compartir, y justamente hay 3 palabritas que se me vinieron a la mente todos estos días, y termina con una que ya mencioné hace un ratito, pero me gustaría que vayamos a la palabra. Vamos a 1 Tesalonicenses, en primer lugar, capítulo 1. Bienvenidos a aquellos que están con nosotros por primera vez. Realmente un gusto. No sé quién está por primera vez. Yo digo siempre lo mismo, pero no sé quién está por primera vez. ¿Nadie? Ah, ya. Ah, muy bien. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Tomás. Muy bien, bienvenido. Bueno, espero que te sientas cómodo. Igual a alguien más que no ubico bien ni de lejos ni de cerca últimamente con los anteojos, pero sé que hay gente acá. Bueno, así que en 1 Tesalonicenses, y estaba pensando en la cuestión de la carta. Hoy es todo tan así, ¿no? Con un mensajito de texto y lo solucionamos fácil. Pero aquella época, como hasta no hace tanto tiempo, existían las cartas y eran exhibientes. Después existió el teléfono, que era mucho más automática la información, pero la cuestión de la carta fue algo que acompañó durante tanto tiempo a tanta gente, y con qué ansiedad se esperaba una carta, ¿no? Las cartas tenían que ver
a veces hasta con malos anuncios, y cuando ya llegaba a mis manos ya hacía 3 meses que había pasado, ¿no? O sea que ya no había mucho para hacer, ni mucho para movilizarse. Pero era la realidad, ¿no? Esa era la realidad de la época. A veces hemos recibido cartas en su momento, o alguna nota, o un mail, y donde a veces hay una buena noticia, a veces hay una mala noticia, a veces un mensaje corto de una mala noticia. Y el apóstol Pablo se encargaba, qué bueno esto, ¿no? Se encargaba de escribir cartas que para nosotros pasan a ser documentos tan trascendentes y pilares tan fundamentales en la vida de los cristianos, porque de allí surgen, a través de las cartas y a través de los escritos de la palabra, las bases nuestras, aquellas que nos dan firmeza, convicción en lo que creemos, nos da seguridad, nos da garantía. O sea, nosotros estamos acá y seguimos compartiendo la palabra, porque podemos sacar de la palabra mucha enseñanza, mucha cuestión que nos hace vivir la vida cristiana con certeza, porque cuando nosotros vamos a la palabra, que es nuestro fundamento, vamos a encontrar un montón de verdades, que son esas verdades que nos sostienen, y son esas verdades que nos animan, y son esas verdades que definen nuestra vida cristiana, o deberían definir nuestra vida cristiana, ¿sí? Y allí encontramos en la palabra estas verdades. Y el apóstol Pablo se encargó de enseñar y de dejar a través de las cartas enseñanzas al pueblo de Dios. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, y qué gusto es si nosotros recibiéramos una carta de este tipo, ¿no? Alguien que te diga cosas lindas, cosas buenas. Una carta de reproche y una carta que no deseamos recibir, o la empezamos a leer y preferiríamos no seguirla leyendo. Pero fíjense, Pablo se había encargado de enviar a Timoteo en su momento a Tesalónica. Él no estaba ya en ese lugar, y entonces cuando vuelve Timoteo le cuenta las cosas buenas que se estaban viviendo en Tesalónica, y entonces, sin perder tiempo, Pablo se encarga de mandarles una carta a los tesalonicenses, ¿no? Y fíjense, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poquitito de esto, y estaba pensando en las 3 actitudes fundamentales de los cristianos. Vamos a seguir leyendo otra porción, vamos a leer otra porción y después vamos a volver a esta y vamos a completar el capítulo, pero pensando en estas 3 actitudes fundamentales de la vida cristiana. Vamos a rematar con esta última palabra, que es increíble y que a veces no la tratamos toda en esencia, el significado de la palabra misma, ¿no? Pero aparece acá y dice, yo estaba pensando en 3 actitudes fundamentales, y una de las actitudes que dice, la primera, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Sería fácil porque hay muchas cosas que las manejamos de teoría. ¿Qué sería la fe? ¿Qué es para ustedes la fe? Me van a saltar con un versículo de Hebreos, ¿no? Al toque, sabemos todo. ¿Qué es saber la fe entonces? Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe. Bien, sí. A ver, es pues se salió todo mezclado, pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Eso es la fe. Lo tenemos por definición bíblica, ¿no? A veces hay palabras que no están definidas bíblicamente. Entonces vamos al diccionario
Pero acá la misma palabra define lo que es la fe. Y dice el versículo, la obra de vuestra fe. Dos palabras que parece por un momento que se contraponen, ¿no? Porque pensamos en la obra y pensamos en la fe. Pero en muchos capítulos, en varias porciones de la Biblia, aparece, ya sea directamente o explícitamente, o implícitamente podemos deducir que se está hablando de fe y de obras. ¿Sí? En el libro de Santiago se habla acerca de la fe y se habla de las obras. Entonces, dice, nosotros podemos, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero nosotros podemos decir que tenemos fe, pero la realidad que lo que hacemos no condice con lo que nosotros decimos, ¿cierto? Nosotros decimos, yo tengo fe, pero no vivo como hombre de fe, ¿cierto? ¿Se puede hacer o no? Sí. Y a veces el discurso religioso, llamemos así, podemos inclusive inculcar al otro, invitar al otro a que tenga fe, a que crea sin ver, pero tal vez esa persona o el que lo dice no está viviendo realmente como si viviera en la fe realmente, ¿no? La obra de vuestra fe parece que es tan importante para Dios evidenciar con nuestra conducta lo que nosotros creemos. ¿Hemos dudado de Dios? ¿Hemos dudado de Dios? No se animan a decir sí o no. Animemos a decir, seamos sinceros, ¿hemos dudado o en la vida o no? ¿No? Allá me dice alguien que no. Bien, después te vamos a consultar el secreto tuyo. Pero la realidad es que dudar es de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Que hacemos un esfuerzo tremendo muchas veces en la vida para no poner en duda muchas veces el obrar de Dios, ¿sí? Y en situaciones que nos pasan, como las que les conté al comienzo, pero esas situaciones, uno dice, ¡ay! Todo junto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No? Y no quiere permitir que venga este pensamiento o esta idea que me puede hacer dudar de este Dios en el cual hemos creído y que cantábamos recién, cuán grande es Dios. Porque realmente Dios es grande. Dios es soberano en todas las cosas que ni siquiera muchas veces entendemos. Porque muchas cosas no las entendemos. Yo no sé cuál es tu situación de vida, no la conozco. No sé qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás atravesando hoy en tu vida. No lo sé, yo sinceramente que no lo sé. Pero Dios sabe en qué etapa de tu vida estás y si tal vez viniste acá para que llevarte, digamos, o a buscar un poco de fe o algo que te lleve a vivir la vida de otra manera. Yo eso no lo puedo saber, pero vos sí lo sabés, o usted sí lo sabe. Y me gustaría que vayamos al libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y esto que vamos a ver en primer lugar, que tiene que ver con la fe, no quita nada de lo que ya definimos bíblicamente como que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino que agrega de alguna manera y con otras palabras una realidad y la experiencia personal de alguien, ¿no? Dice la fe de la mujer cananea, Marcos dice la mujer sirofenicia, pero estamos hablando de la misma persona, con una mirada distinta tal vez de uno de los dos distintos evangelios, pero con una misma realidad, una misma persona, una persona que ya no más por su condición y por el título, porque dice que la mujer cananea, y cuando hace referencia a la mujer cananea, a la mujer sirofenicia, justamente está hablando de personas que no tenían nada que ver con el pueblo elegido de Dios, que era el pueblo de Israel. Justamente no tenía nada que ver, está hablando de la gente, como dice que de tierra de Canaán, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y la tenemos esta mujer
y sí la tenemos esta mujer con una necesidad, y nosotros vamos a tratar de ver en esto, y vamos a tratar de hablar no solamente de la fe, sino que también vamos a hablar del amor, y también, ¿por qué no vamos a hablar de la esperanza? Aunque después vamos a hacer referencia también en el capítulo de 1 Tesalonicenses que estuvimos leyendo. Dice el relato: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Si nos ubicamos en el mapita, más o menos se ubican en el mapa, la región del Mediterráneo, los fenicios, esa zona, bien los que estudiaron, bueno, esa zona, para ahí arribita. Si se ubican en el mapa, es ahí. No tengo el mapa acá, pero bueno, para que se ubiquen más o menos. Y dice: entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Un relato del Evangelio, sí conocido porque lo conocemos, lo hemos alguna vez leído, alguna vez lo hemos analizado y alguna vez seguramente escuchamos algún mensaje respecto a esto. Pero pensaba en la actitud de fe de esta mujer. Y yo había pensado en 3 cuestiones de la actitud de fe. Y fíjense que en el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra a esta mujer, ¿no? ¿Y en qué papel juega la fe en todo esto? Y yo pensaba que fe también es creer, aunque yo no tenga la respuesta ya. Eso es fe. Eso es fe. Justamente por el convencimiento de lo que no veo, de aquello que Dios me promete, pero no lo logro que se haga tangible en mi vida, no lo puedo tener como experiencia hoy, pero sí le creo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra propia naturaleza humana, siendo hijos de Dios, habiendo creído en Jesucristo una vez, y no vemos la respuesta ya, empezamos a tambalear, ¿no? Y la mujer esta dice, cuando pasó eso, dice: Jesús no le respondió palabra. ¿Y saben qué? Muchas veces tenemos en nuestra vida el silencio de Dios. ¿Cuántas veces tuvimos el silencio de Dios? Pero el silencio de Dios no deja de ser para nosotros una respuesta, y una respuesta que nos tiene que invitar a decir: esperá, porque ya se viene. Pero como nosotros somos y vivimos la época del clic, ¿no? Que hacemos un clic y tenemos todo y queremos todo. El tiempo de Dios es un tiempo especial. Créele a Dios, creámosle nosotros a Dios. Creer, aunque no tengamos la respuesta ya, eso es fe. Eso es fe. Estar seguro, aunque tal vez ni siquiera tenga una evidencia. Lo único que tengo sí como claro es que Dios me lo prometió. Fíjense que esta mujer, Jesús no le respondió. ¿Qué podría haber pensado esta mujer? Se dijo tanto de este Jesús. Se dice que atiende a todo el mundo. Se dice que cuando hay necesidad está la mano de poder que restaura el que sea y lo que sea. Y me aparezco yo y le digo a Jesús que me ayude, pero Jesús no me dice nada.
Y digo que esto es fe porque ninguna de estas cosas le llevó a la mujer a aflojar, ¿no? Porque nosotros somos así muchas veces. A la primera, y damos un afloje, porque no. Y yo estoy orando, pero Dios no me contesta. Hermano, que este día sea un tiempo para cambiar la óptica nuestra de la vida. Que sea un día para realmente decir y vivir lo que decimos que creemos. Decimos que tenemos fe, vivamos con fe. Que no tenemos la respuesta, esperemos la respuesta. Otra de las características de esta fe, el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Una de las cosas que a veces lleva la fe, o digamos, este querer cambiar a veces la fe, es justamente como no me convence de que Dios me responda ya, empiezo a manotear, tal vez hasta en mis propias fuerzas. Pero una de las cosas que hizo esta mujer, no cambió nunca su fuente de fe. Vino a Jesús, yo voy a seguir insistiendo con Jesús. Yo voy a seguir esperando a Jesús. Porque Él es la fuente. Él es la fuente. A veces hay gente que cuando están en necesidades extremas, dicen, yo ya no sé a quién pedirle. No sé si alguna vez escuchó usted eso, yo sí lo he escuchado. No sé a quién pedirle. Ya me hice, hasta hice una promesa a alguien. Yo ya no sé de qué manera. Y como no me resulta decir, bueno, vamos a probar otro tipo de cosas, tal vez alguna terapia, algo tiene que haber que alguien me dé la solución. Y nosotros te decimos hoy, y nosotros lo compartimos a aquellos que creemos en Jesús, no busques otra fuente porque la fuente es Jesucristo, no hay otra fuente. Y si pensás buscar otra fuente, está cerrado. Pero no porque te lo diga yo, es porque fluye de la palabra. Porque fluye de la palabra, no hay otra fuente. Jesús es la fuente, la única fuente. Y esta mujer descubre en Jesucristo, más allá de que escuchó, estaba viviendo la experiencia personal de encontrarse con Jesús y dijo, esta oportunidad yo no la dejo pasar. Y Señor, ayúdame. Y Señor, socorreme. Porque ya estaba realmente en una gran necesidad, pero no quiso cambiar de fuente. No dijo, bueno, de entrada, si este Jesús no me contesta, me voy a buscar a otro. Ella empezó a descubrir, realmente empezó a descubrir que Jesucristo era la única fuente. Y saben, también pensaba en la fe, el versículo 27. Tal vez parece el versículo 26 un tanto, cuando lo leemos y lo leemos a veces sin el mismo contexto que implica leer un versículo así, pensamos, uy, parece hasta medio agresivo, ¿no? Porque dice el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Cuál era la posición de la pobre mujer, no? Pues diciendo, yo traje esto y lo que vengo a compartir, lo vengo a compartir con el pueblo de Israel. Vos no sos parte del pueblo. No sos parte del pueblo. Él trataba siempre de usar los términos que al mismo tiempo lo escuchaban los demás, pero conociendo el corazón de la mujer, fíjense que la mujer dice en el versículo 27, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Porque tener fe también significa ver la grandeza de Dios y ver mi pequeñez. Y cuando yo descubro eso, voy a descubrir que Dios tiene su tiempo y Dios tiene la atención particular hacia mí también, y sé que me va a contestar como la mujer lo confiaba en esto. Y dice la mujer que ella, considerándose tal vez, a ella ya no le importaba nada, ¿no? Yo estoy en esto y yo vengo a todo o nada, digamos. Yo me voy de acá realmente con lo que vine a buscar. Eso es fe. Eso es fe. En el pasaje que habíamos leído,
Decía otra de las actitudes fundamentales, el trabajo de vuestro amor. ¿Y qué es el amor? ¿Tiene alguna definición del amor?